Dame un ratito, Bueno, dígame. siga. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, hoy es nuestra segunda clase. Vamos a hablar sobre intoxicación por plaguicidas. No, si nos ponemos a hablar de plaguicidas, no nos va a dar obviamente toda la hora para poder extender este tema tan amplio, ¿no? Pero intenté resumir, o por lo menos los plaguicidas que para mí y para la clínica que llevamos como centros toxicológicos, son los plaguicidas de cierta manera más relevantes y que yo considero que ustedes tienen que conocer sí o sí. Bien, algo importante, no todo plaguicida significa que hay que poner atropina, ¿no? Porque a veces llega herbicida, llega cualquier plaguicida y lo primero que hacen es administrar atropina, ¿no? Y bueno, no es siempre los tratamientos correctos, ahora vamos a aprender en qué plaguicidas vamos a usar eso y en cuáles no. Pero antes de eso, bueno, ¿qué son los plaguicidas y por qué se crearon? ¿No? La plaga es cualquier tipo de organismo que por su densidad de población perjudica los cultivos, la salud, los bienes o el ambiente del hombre. Entonces, debido a eso, surgió el plaguicida, ¿no? Y se entiende que por plaguicida es una serie de sustancias o mezclan que se utilizan para qué, para erradicar, para matar, para reducir o repeler muchos tipos de plagas, ¿no? Y esto es importante. Las sustancias se denominan según el tipo de plaga contra el que se utilizan. Por ejemplo, el insecticida es para los insectos, ¿no? El herbicida es sobre todo para esos yuyos, para las malezas, como podemos ver acá, ¿no? El fungicida es para los hongos, el rodenticida es para los roedores, ¿no? Y el molusquicida para los moluscos, ¿no? Entonces, obviamente, dependerá el uso, lo vamos a llamar. Plaguicidas, bueno, si bien es un nombre muy general, pero si desconocen, si en algún momento tienen una intoxicación y desconocen qué tipo de, bueno, pueden poner intoxicación por plaguicida y ya después se determinará a cuál plaguicida estuvo expuesto la persona, ¿no? ¿Cuáles son las principales clasificaciones de estos productos, no? Según el destino de la aplicación, y eso va a ser importante porque en base a eso depende para dónde lo apliquen, vamos a tener una idea de la concentración, sabiendo lo que hablamos en la anterior clase, ¿no? Los productos que se usan a nivel agrícola en los campos para el ganado, para los animales grandes, ¿no? Van a tener una concentración mayor, ¿no? Ya entra el garrapaticida, ya entran por ejemplo, algunos insecticidas para el campo, ¿no? La concentración es mayor, entonces sabemos que la concentración es mayor, el riesgo de intoxicación sin duda también va a implicar algo más grave por la misma concentración, ¿no? Según el tipo que controlan, según el grupo químico que es el plaguicida y según también la dosis letal, ¿no? Según también la toxicidad del producto. Y algo importante de los plaguicidas es que no siempre hablamos solo del plaguicida, sino que también cuando hablamos de intoxicaciones por estos productos químicos, se asocia a otro tipo de tóxico que son los solventes, ¿no? Que son los agregados, los diluyentes que se usan para hacer este tipo de productos, ¿no? Y los diluyentes, vamos a ir aprendiendo, ¿no? Que son productos neurotóxicos. Entonces, a veces tenemos intoxicaciones por algún plaguicida y vemos que el paciente está somnoliento, con una depresión de conciencia y decimos, pero qué raro porque el plaguicida no me genera eso, ¿no? Entonces, bueno, puede ser por la concentración también del producto asociado con un diluyente que es un producto liposoluble, ¿no? Y viene a ser un hidrocarburo. Entonces, el hidrocarburo lo que genera es una neurotoxicidad. Entonces, en los casos graves, puede tener una depresión de conciencia, ¿no? Como el diésel, como la gasolina, como el tiner, como el aguarrás, si un paciente lo ingiere en una dosis alta, eso puede pasar, ¿no? Entonces, el uso y la actitud, y esto también porque es importante, porque a veces los pacientes no saben cuál es el nombre de los productos. Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, lo que yo hago, porque obviamente ya tenemos un conocimiento más detallado en base a, por ejemplo, qué se usa para el arroz, qué se usa para la soya. No, si los pacientes no saben, nosotros les decimos, ¿para qué usa el plaguicida? ¿No? Y ellos nos dicen, bueno, yo aplico esto, entonces ya nosotros vamos pensando en qué tipo de productos van a aplicar en ese tipo de cultivos, ¿no? Bueno, por ejemplo, algunos acaricidas, ¿no? Carbamatos, compuestos piretroides, el amitraz, algún fumigante como ser el cianuro, bromuro de metilo, fosfuro, que el fosfuro de aluminio
genera el gas fosfina, que es un fumigante extremadamente tóxico, ¿no? Que uno puede estar expuesto de manera inhalatoria, simplemente lo que genera es una hipoxia y puede llevar a la muerte de una manera rápida, ¿no? Fungicidas compuestos de cobre, ¿no? Tiabendazoles, ditios, herbicidas, glifosato, bipiridilos como el 2,4-D, dicuat, insecticidas como el carbamato, organofosforado, fipronil, molusquicida como el metaldehído, niclosomida, rodenticidas derivados cumarínicos o superwarfarínicos, y los repelentes, que es el famoso DIT, que es el dietil toluamida, ¿no? Como pueden ver, la lista es inmensa, no vamos a poder profundizar en todos, entonces en esta hora vamos a aprender lo más básico y el tratamiento específico de los más importantes, sobre todo por los cuales más se consulta, ¿no? Entonces, bueno, es importante igual saber esto, ¿no? Que el sistema, los plaguicidas o todos los productos químicos a nivel mundial están clasificados mediante el sistema globalmente armonizado, ¿no? Existe una clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud del 2019, ¿no? Que estas son unas directrices que especifican el peligro que pueden presentar los plaguicidas, ¿no? Y el sistema globalmente armonizado se realizó para todos los productos químicos, ¿no? Con el fin de clasificar y etiquetar. Como les dije la anterior vez, ¿no? Donde ustedes vean en cualquier parte del mundo, el pictograma va a ser el mismo, ¿no? Como podemos ver, la calavera significa toxicidad aguda, ¿no? La llamita significa que es inflamable, ¿no? Por ejemplo, este signo de exclamación significa que puede haber toxicidad aguda, irritación cutánea. Todo va a depender también, ¿no? De la frase de advertencia, de las frases de prudencia que existen, y que tenga cada producto químico, ¿no? Y eso lo vamos a poder ver en las etiquetas. Nosotros, al poder ver esto en la etiqueta, lo básico, ya nos podemos orientar cómo es el producto. Por ejemplo, vemos esta imagen y ya podemos estar atentos a que el producto es corrosivo, ¿no? ¿Cuáles son los pictogramas que nos hablan de un riesgo químico físico? Este es un explosivo, un inflamable, un oxidante, presión de gas, y este es corrosivo. Pero ¿cuáles son los que nos hablan para el riesgo para la salud? ¿No? Los plaguicidas que tengan estos pictogramas, estos cuatro, ¿no? Este que es corrosivo, toxicidad severa, toxicidad aguda y peligro para la salud, y sin duda, importantísimo, yo nunca dejo de lado lo que es el tema ambiental, ¿no? El riesgo ambiental. Entonces significa, como podemos ver ahí, el pececito muerto. La etiqueta. Y esto es un punto que es a favor, ¿no? Cuando uno desconoce si el plaguicida tiene antídoto o no tiene antídoto, bueno, la etiqueta no lo dice en la mayoría de los casos, ¿no? O si no, cuando llega el paciente con una intoxicación, llegan los familiares con una foto del producto, foto de la etiqueta, o si no, muchas veces llegan con el envase, ¿no? Y en la información de la etiqueta podemos ver el producto químico, podemos ver el nombre comercial y podemos ver lo que más nos interesa, la composición, que mediante la composición vamos a saber a qué grupo de plaguicida pertenece, ¿no? Y algo importantísimo, ustedes ven que en la etiqueta siempre dice tratamiento, ¿no? Y también dice antídoto. Algunos dicen no tiene antídoto y en algunos dice atropina, ¿no? Entonces ahí ya ustedes tienen todo el aval de usar atropina, porque significa que es un plaguicida anticolinesterásico, que son en los únicos que vamos a estar, en los únicos que se va a usar ese antídoto, ¿no? O si no dice vitamina K, bueno, puede ser un reticida, un cumarínico, un superwarfarínico, etcétera, ¿no? Y ahí también nos habla sobre el compuesto, si es soluble, ¿no? Etcétera, si tiene como agregado algún hidrocarburo o si tiene como un agregado simplemente agua, ¿no? Los plaguicidas están categorizados, sin duda. En Bolivia tenemos la resolución número 2075, que significa que los plaguicidas están clasificados según la comunidad, según la comunidad andina, ¿no? Entonces, clase de peligro, toxicidad aguda, sabemos que si vemos etiqueta roja es extremadamente peligroso, o categoría 1 y 2, que nos habla de altamente peligroso o extremadamente peligroso, ¿no? La categoría amarilla, moderadamente peligroso, y la categoría 4, que nos habla de que es un producto ligeramente peligroso, pero de todas maneras hay que estar atento. Esta clasificación se basó sin duda en la dosis letal 50, en la dosis letal cutánea y en la dosis letal oral, y también en base a la inhalatoria. Entonces esto también nos habla
de los pacientes expuestos laborales, ¿no? Porque obviamente cuando los pacientes están expuestos laborales, en campo no se mide aire, pero si son lugares que están cerrados, donde producen los plaguicidas, por ejemplo, se hace medición de ambiente, ¿no? Y bueno, en el SENASAC podemos ver los estados de los productos químicos registrados en Bolivia. Ustedes pueden buscar la etiqueta por internet en caso que la etiqueta no cuente con el principio activo, o si no, en esta página ustedes ponen el nombre comercial y les va a salir el ingrediente activo. Pero ¿qué pasa? Siendo realistas, sabemos que a veces en el país no siempre vamos a tener todos los productos que estén registrados, ¿no? Sabemos que también podemos contar o no. No podemos, contamos con productos que son de contrabando. Entonces yo misma me he enfrentado ante productos plaguicidas que he leído la etiqueta y les juro que el nombre era un invento, ¿no? Por más que busqué en todas las bibliografías había y por haber del producto químico el nombre producto químico que decía la etiqueta no lo encontré nunca. Entonces ahí me di cuenta que era un producto inventado. Entonces pregunté dónde lo había comprado el paciente y me dijo en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no siempre todo es tan confiable, sobre todo estos productos que desconocemos la procedencia. Entonces, la toxicidad hay factores que modifican la toxicidad de los agentes químicos, como ser el tóxico, siempre el individuo y el medio ambiente, ¿no? Porque el medio ambiente, lo que hablábamos la anterior vez, no nos podemos olvidar de los pacientes y trabajadores expuestos laborales, que no solo está expuesto a un plaguicida, sino a muchísimo, ¿no? Hay riesgo de intoxicación aguda en caso de que se derramen el producto, en caso que estén aplicando y venga un viento fuerte y se les riegue todo el producto que estén aplicando mediante una manguera, que se les derrame mientras se pongan en la mochila, porque sabemos que la mayoría de los pacientes trabajadores no usan equipo de protección personal, ¿no? Entonces ahí podríamos tener una intoxicación aguda, pero no podemos dejar de lado las intoxicaciones crónicas en estos pacientes, porque muchos de los plaguicidas, algunos de ellos pueden producir cáncer o si no pueden producir polineuropatías a la larga, ¿no? Entonces siempre hacerle un control laboral específico a estos pacientes es importantísimo. No vamos a entrar en el tema de la cronicidad, porque el control de los pacientes laborales crónicos es distinto, no es nomás pedirle colinesterasas a todos, ¿no? Hay que saber desde cuándo trabaja, cómo trabaja, en qué momento la vamos a pedir, cómo se va a pedir, en qué condiciones y a qué productos está expuesto, ¿no? Entonces tienen, obviamente, su manera de hacer los controles tóxicos laborales. Y como mencionaba, la formulación, ¿no? ¿Cuál es el principio activo? Es que está en el plaguicida. ¿Tiene aditivos ese producto? ¿No? También tiene impureza o si tiene alguna sustancia diluyente, como mencioné, los hidrocarburos. Entonces vamos a hablar de los plaguicidas que muchos de ustedes deben conocer y sin duda gana uno de los primeros lugares en consultas en los centros toxicológicos, ¿no? Que son los inhibidores de colinesterasa, ¿no? ¿Y por qué también tenemos muchas consultas de este tipo de plaguicidas? Porque son plaguicidas que te van a producir muchos síntomas, entonces el paciente va a llegar a consultar, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la colinesterasa, como ser órgano fosforado y carbamato, ¿no? Cualquiera de los dos, esto lo produce. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El mecanismo de acción es muy similar. La diferencia es que el órgano fosforado tiene una inhibición irreversible de la colinesterasa, que es el mecanismo de acción. No significa que vamos a tener esa colinesterasa inhibida por un largo periodo de tiempo, dependiendo de dependiendo cuál es el órgano fosforado, ¿no? Por ejemplo, el clorpirifos es un órgano fosforado que mantiene la inhibición de las colinesterasas hasta mediante un mes aproximadamente. Y peor, mucho peor si los pacientes son gorditos, ¿no? Porque son productos liposolubles que se quedan en la grasa, entonces la inhibición puede estar por mucho más tiempo, ¿no? Versus el carbamato inhibe reversiblemente, entonces en 24 horas el paciente que tiene una exposición por carbamato va a estar mejor y capaz va a estar hasta de alta después de las 24 horas porque inhibe solo por 24 horas esas colinesterasas. Y es una manera de poder diferenciar uno de otro en caso que no sepamos cuál de los dos es. Pero si ustedes tienen un paciente con los síntomas que ahora vamos a hablar y no saben si fue órgano fosforado o carbamato, bueno, ustedes pueden hacer diagnóstico plaguicida, inhibidor de la colinesterasa y está muy bien. Después se verá cuál es, porque el tratamiento de ambos casos va a ser igual. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este plaguicida? La inhibición de las colinesterasas, como mismo lo dice su nombre. Y esto que genera un aumento, una lluvia de la acetilcolina disponible, ¿no?
y lo que genera es una estimulación colinérgica por la acumulación de la acetilcolina, ¿no? ¿En dónde vamos a tener esta acumulación de la acetilcolina? ¿No? En las terminales postganglionares parasimpáticas, en las preganglionares simpáticas y también en la placa motora, ¿no? Bueno, como les había mencionado, ¿no? Los órganos fosforados inhiben irreversiblemente las colinesterasas, hasta por 30 días, y el cuadro en un órgano fosforado es mucho más grave versus que un carbamato, ¿no? Lo dice la evidencia científica y lo he vivido a manera de experiencia con los pacientes que he tenido. La cantidad de atropina que se usa entre un órgano fosforado y un carbamato es muy, muy diferente, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de intoxicaciones? Como son plaguicidas que inhiben las colinesterasas, pedimos dosificación de colinesterasa. ¿Pero en qué momento? Después de las 6 horas, nunca antes, porque podemos no tener todavía la inhibición completa. Entonces, el paciente ingirió a la 1 de la tarde, bien, las colinesterasas recién le pueden tomar sangre a las 7 de la noche, después de 6 horas de la exposición. Ahora, si el paciente desconoce en qué momento o tiene muchos síntomas, perdón, o tiene muchos síntomas, bueno, entonces ahí le podemos pedir una y le hacemos otra de control a las 6 horas en caso que se desconozca para estar seguros, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo estas dos colinesterasas de pacientes que he tenido y podemos ver, siempre importante, que donde se haga la primera colinesterasa se tiene que hacer en el mismo laboratorio la segunda. ¿Por qué? Porque los valores de referencia entre laboratorio y laboratorio varían. Entonces, si lo hacemos en laboratorios diferentes, puede para nosotros variar el resultado, entonces nos va a confundir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una dosificación de colinesterasas de 2.269. Esto es un laboratorio que para nosotros es confirmatoria de una intoxicación, pero el valor de las colinesterasas no va a ser eh, un, ¿cómo se dice? El valor para nosotros no va a ser un indicador del antídoto. Miren este paciente, por ejemplo, ¿no? Este paciente tenía unas colinesterasas de 353, que fue un clorpirifo asintomático, ¿no? Entonces, independientemente de la cantidad o de la dosificación de colinesterasa que tenga, lo que nos va a guiar a nosotros para hacer un tratamiento y usar el antídoto, que es la atropina, solo de estos dos plaguicidas, va a ser la clínica. La colinesterasa es solo lo confirmatorio. Tengo la colinesterasa baja y confirmamos que es plaguicida anticolinesterásico. Y listo. Así que si ven algo bajo así, no significa que hay que administrar, ¿ya? Aparte, estos plaguicidas generan rápida absorción a nivel cutáneo, ¿no? A nivel digestivo y también por el tracto respiratorio por la inhalación. Son liposolubles, tienen amplia distribución, atraviesan la barrera hematoencefálica, atraviesan la barrera placentaria y algunos, como les mencioné, se depositan en tejido graso, ¿no? Algunos nombres de órganos fosforados, por ejemplo, bélico, láser, diaxol, Astellix, Supona, Estermin, Todorón, Tamarón, Monod, ahí también entra el clorpirifos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ONO de carbamato siempre tiene como el car, ¿no? Y ahí tenemos el carbamex, tenemos el carbón, el carbofurán, tenemos el conan y el baigón, el famoso baigón, también lo tiene, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué les muestro? Porque es importante que no siempre cuando hablamos de un plaguicida, ¿no? Es importante ver la formulación o el estado del plaguicida. Por ejemplo, acá tenemos un mismo producto, no lo estamos desmereciendo al producto, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, que este es un plaguicida muy conocido, ¿no? Pero acá tenemos el mismo en polvo, ¿no? Tenemos en líquido y acá tenemos un concentrado, igual tenemos como un concentrado pequeño, ¿no? Hasta los tamaños varían y obviamente el polvo, líquido, etcétera, va a variar, ¿no? Entonces, por eso igual es importante. Entonces, sin duda que las concentraciones de cada uno también va a ser diferente, ¿no? Y como les mostraba acá, mire, la composición, ¿no? Mezclas, dimetil, bla, 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 y esta es una cipermetrina, por ejemplo, asociado a un solvente, ¿no? Y aquí tenemos un famoso producto que es el Folimur, ¿no? Que es en polvo, que por ejemplo, es para matar las hormigas, ¿no? Pero aquí lo que le quería mostrar de esta etiqueta es que siempre está el principio activo, ¿no? Que es el metilparateón, y entonces
Esto significa, y aquí mismo dice el grupo químico, ¿no? Que es el órgano fosforado. Entonces ya con eso significa que podemos nosotros ya empezar con un tratamiento atropínico. Y acá mismo dice, antídoto atropina, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos otros productos que son raticidas, sobre todo el campeón, ¿no? Que es un producto de contrabando, en muchos países ha sido descontinuado, ¿no? Este tipo de productos lo que se ha visto es que contienen hidroxicumarina, metomil, que son raticidas, pero asociados a carbamato. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no significa que solo hay raticida involucrado, muchos de estos productos tienen, como vemos acá, miren, aldicar, ¿no? Tiene bromadiolona, pero también tienen aldicar, y ahí significa que tiene un carbamato, ¿no? ¿Y qué dice acá? Antídoto, atropina, ¿no? Antídoto, vitamina K. Entonces ahí tenemos dos plaguicidas, ¿no? Un órgano, un carbamato asociado, ¿no? A un rodenticida, como vemos aquí. Entonces, por eso es importante siempre ver la etiqueta, ¿no? ¿Y qué síntomas nos va a dar una intoxicación por un plaguicida anticolinesterásico? ¿No? Lo que hablamos, colinérgico. Inicialmente lo nicotínico es lo que se ve en las 2 primeras horas. Si el paciente llega muy tarde, es poco probable que lo veamos. Bien, como ser la miosis, bueno, la miosis persiste. Independiente a mí las pupilas, muy independiente. No, bueno, tiene miosis, ok, le voy a poner atropina y va a tener midriasis. Bien, pero lo que van a llegar es, si llegan las 2 primeras horas, miosis, taquicardia, debilidad, y lo que se evidencia bastante son las fasciculaciones musculares, que cuando van pasando las horas ya el paciente, si llega muy tarde, no lo vemos. Pero ¿qué va a predominar? Los síntomas muscarínicos, ¿no? El paciente, en otras palabras, tiene bradicardia, hipotensión, miosis, pero sobre todo la cialorrea. El paciente se está babeando entero y tiene incontinencia de ambos esfínteres, ¿no? Tiene diarrea, tiene vómito, tiene disnea y el mayor riesgo son los estertores crepitantes, ¿no? Porque por la insuficiencia respiratoria que puede hacer, ¿por qué? Porque esos pulmones se llenan de líquido, ¿no? Entonces el paciente tiene el síndrome colinérgico. Y para eso usamos la atropina, ¿no? Porque vamos a competir en el mismo, vamos a competir en el mismo canal de acción, ¿no? Entonces, la intoxicación aguda, como dijimos, las manifestaciones inician rápido inicialmente, a los 30, 60 minutos, ¿no? Máxima intensidad al de 2 a 8 horas, ¿no? Y sobre todo los efectos muscarínicos, que son los de mayor predominancia, ¿no? Y los nicotínicos, como dijimos, lo esquelético y sobre todo las fasciculaciones musculares. Y aquí les voy a mostrar una paciente que me llegó a la hora de la intoxicación por un plaguicida organofosforado. Y miren, aquí les muestro el video para que ustedes puedan ver las fasciculaciones cómo son de notorias. ¿Pudieron ver? Ese movimiento involuntario de los músculos mayormente se ve en las primeras horas, ¿no? Entonces, tenemos un diagnóstico en base a una historia de exposición, a veces algo accidental laboral, a veces una intoxicación intencional, ¿no? Tenemos las manifestaciones clínicas, ¿ok? Y para confirmar el diagnóstico pedimos los laboratorios que ya mostramos. Entonces, ¿qué pasa si el paciente llega y ustedes no saben si es una intoxicación por órgano fosforado o por carbamato? ¿Existe alguna prueba que nos guíe para decir si es o no es? Sí, podemos hacer lo que se llama la prueba atropínica, ¿no? ¿Qué significa? Para diferenciar la intoxicación de estos inhibidores de colinesterosa de otras patologías clínicas, de otros plaguicidas, lo que hacemos es una prueba atropínica, ¿no? Si el paciente no está intoxicado, lo que hacemos es le administramos 1 miligramo de atropina en un adulto, o si es un niño menor de 12 años, 0,01 miligramos kilo, le administramos endovenoso. Yo no diluyo la atropina, hay muchos libros, evidencia que refieren que lo diluyen, o sobre todo las licenciadas están acostumbradas a diluir. Yo en las intoxicaciones, en la escuela que tuvo, nunca diluimos la atropina y la administramos directamente, sin dilución, en vena y en bolo, ¿no? Entonces, si el paciente está con una intoxicación por plaguicida anticolinesterásico y le ponemos la atropina, los signos vitales no se van a mover y no va a pasar absolutamente nada.
Pero si el paciente no está intoxicado con un inhibidor de la colinesterasa, a los pocos minutos de administrar la atropina va a empezar taquicárdico, hipertenso, rubicundo, sequedad de boca, midriasis y a veces, bueno, y sobre todo, ¿no? La rubicundez también, ¿no? Pero sobre todo, lo que ustedes pueden hacer, administran la atropina y ven monitor. Si aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ok, no es un órgano fosforado. Pero si no mueve nada, continúen con atropina. ¿Bien? Y aparte que va a tener más clínica el paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta intoxicación? Sostén de funciones vitales, el antídoto que es la atropina y la descontaminación. No vamos a profundizar de lo que es la descontaminación porque ya hablamos en la anterior clase, ¿no? Pero si llegó dentro de las 2 primeras horas, solo para no olvidarlo, lo recordamos, los tips, si llegó dentro de las 2 primeras horas, el paciente está con un Glasgow mayor de 13 o se puede sentar y tomar el carbón, por ejemplo, ahí sí podemos administrar sonda, hacer la aspiración y el lavado gástrico en la primera hora, o si pasó la primera hora, simplemente el carbón activado 1 gramo kilo hasta 50 gramos máximo, ¿no? Y bueno, también tratamientos de los síntomas, las complicaciones, dependiendo cómo fue el contacto. No olvidar que si el paciente ingresa, ¿no? Por un derrame, etcétera, la ropa, quitar, bañar al paciente y la ropa en una bolsa negra. Y siempre nosotros como personal de salud también hay que cuidarnos, porque no sabemos ante qué producto químico nos estamos exponiendo al paciente cuando no tenemos una etiqueta. Por ejemplo, el fosfuro de aluminio lo que genera es el gas fosfina, que el paciente al exhalar, nosotros lo podemos inhalar y es de mucho riesgo, ¿no? Entonces, cuando estamos ante estos casos, es igual importante que nosotros nos cuidemos cuando lo estamos atendiendo, ¿no? Guantes, máscara, protector ocular en caso que se pueda, etcétera, ¿no? Y bueno, el primer auxilio. Si fue un contacto cutáneo, lavado por arrastre, ocular, igual lavar los ojos con agua, y si fue una ingesta, lo ya mencionado. Contraindicaciones, leche, aceites, sin duda. Y mucho peor aún si es el producto tiene algún tipo de hidrocarburo asociado como diluyente. ¿Por qué? Porque la grasa aumenta la toxicidad. La leche, las mantequillas, el yogur, aumenta la toxicidad del hidrocarburo, ¿no? Entonces empeoramos realmente el caso. Lo ingresamos a un cuidado intermedio, vemos que tiene una vía aérea permeable, oxigenoterapia, aquí no hay contraindicación de oxígeno, ¿no? Vemos que haya circulación, monitorización electrocardiográfica continua, pero lo más importante, el antídoto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la atropina? Por el bloqueo competitivo, sobre todo los receptores muscarínicos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tratamiento? Vía intravenosa, 1 a 2 miligramos intravé en bolo, siempre que controlando frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿no? Lo pleuropulmonar y la saturación. Acordémonos que cuando un paciente llega intoxicado tenemos hipotensión, bradicardia, desaturación porque está empezando a tener una afección respiratoria por los estertores crepitantes que está teniendo, ¿no? Porque el pulmón se está llenando de líquido, que es lo que hay que evitar realmente, por eso es que hay que usar la atropina, ¿no? Y en base, eso va a ser para nosotros un criterio para saber si estamos atropinizando o no al paciente. No le puedo yo poner una dosis de, bueno, en todos los pacientes vamos a usar 10 miligramos de atropina porque eso sería totalmente mentira, porque va a variar de paciente a paciente. Podemos tener un paciente que le administramos 5 miligramos y suficiente. Otro paciente que le administramos 2 miligramos y suficiente. Yo he llegado a administrar en pacientes hasta 150 ampollas. Entonces, dependerá del grado de la intoxicación, por eso, para hacer el tratamiento. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Tenemos al paciente intoxicado con toda la clínica, ¿no? Muscarínica y nicotínica, ok. Empezamos con 1 miligramo endovenoso, de atropina endovenoso, en bolo, directo, sin diluir. Vemos, no mueve nada, ok, no me revirtió nada, el paciente sigue igual. A los 5 minutos, si no veo respuesta, 2 miligramos, ¿no? A los 5 minutos, si no veo respuesta, 4 miligramos. Siempre duplicando la dosis. No veo respuesta, 8 miligramos. Y denle tranquilos, ¿no? Denle tranquilos. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto vamos nosotros a administrar la atropina? Hasta que el paciente tenga una presión arterial sistólica de 80, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una saturación de oxígeno mayor de 95 y lo más importante, que el paciente no tenga estertores a la auscultación, ¿no?
Y sobre todo, bueno, piel y mucosas secas, que obviamente cuando atropinizamos, por la misma atropina es lo que va a generar. Porque no nos acordemos que cuando el paciente está intoxicado, en otras palabras, está chorreando todo. Entonces lo que queremos de cierta manera es esto, no piel y mucosas secas. ¿Qué pasa cuando nosotros ya, ejemplo, atropinizamos al paciente con 10 ampollas? Ok, ¿y qué pasa? No es a dejarlo sin atropina, porque si es un órgano fosforado, tenemos esa inhibición de las colinesterazas hasta por más de 1, 2, 3 días, ¿no? Entonces, si lo dejamos sin atropina, el paciente, una vez termine el efecto de la atropina, porque es una vida media corta, termina el efecto de la atropina, el paciente va a volver a tener los síntomas. Por eso hay que dejarle una infusión. ¿De cuánto? Del 20% de lo requerido, ¿no? Posteriormente hay que, sí, este es un tratamiento extremadamente dinámico, por eso es que no hay una dosis estándar, va a depender de paciente a paciente, entonces hay que controlar al paciente. Vamos haciendo la disminución gradual del 20% de la infusión, ahora observando respuesta, ¿no? Como experiencia, les cuento lo que me pasó una vez en una terapia, un paciente intoxicado grave, lo atropinizamos, ¿no? Entonces, bueno, yo fui a la clínica, a una clínica privada, fui a la clínica, lo atropinicé, le expliqué al doctor, cómo era el manejo, ¿no? Pero bueno, a veces tenemos colegas que creen que realmente la saben todas, ¿no? Entonces me dijo, sí, sí, dale, ok. Le digo, bueno, mira que si no le bajamos, mediante va pidiendo el paciente, hay que bajarle de a poco, porque si no lo podemos intoxicar de atropina, ¿no? Entonces me dice, sí, sí, al otro día llego a verlo al paciente temprano, a las 6 de la mañana, y estaba con una vía venosa central. ¿Qué pasó? El paciente tuvo una intoxicación atropínica y yo le pregunté, ¿y qué pasó? ¿Por qué está con una vía? A mí me pareció raro, los pacientes no llegan a vía central por una intoxicación por estos plaguicidas inicialmente, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ay, no, es que el paciente estaba muy deshidratado, estaba con una piel y mucosa extremadamente secas. Y yo, claro, o sea, si nos pasamos a atropina, ¿qué voy a tener? Piel y mucosa extremadamente secas, el paciente rubicundo y aparte alucinando, ¿no? Entonces son puntos que hay que tener en cuenta también, ¿no? Siempre hay que estar atentos cuando atropinizamos a un paciente, ¿no? Vemos que el paciente empieza a ponerse rojo, empieza a alucinar, empieza a estar agresivo, bueno, vamos bajándole un 20% de lo que está recibiendo. Empieza con taquicardia, empieza con hipertensión, con la infusión, vamos a bajarle un 20%. Podemos hacerlo cada hora, podemos hacerlo hasta cada 20 minutos, dependiendo de la clínica del paciente, ¿no? El paciente no llega así, ¿no? Aún tenemos el síndrome colinérgico, teniendo todo esto, pero obviamente después que nosotros lo atropinizamos va a estar así, ¿no? Siempre controlando por el riesgo de la intoxicación por atropina. Tratamiento sintomático, corrección de la acidosis, benzodiazepinas en casos que algunos pacientes llegan a tener convulsiones, que pueden llegar a tener convulsiones por los hidrocarburos que también vienen asociados, acordémonos que son neurotóxicos, y para las fasciculaciones, en caso que sean graves y persistentes, también podemos usar las benzodiazepinas. De primera línea, ¿cuál usamos? ¿Cuál uso yo? Ya están en los libros, diazepam, ¿no? Seguimiento clínico, gases en sangre, hipoxemia y las colinesterasas que recién le vamos a dar de alta a un paciente cuando tenga unas colinesterasas con una recuperación de 3 al 5% diaria. No lo vamos a mandar a casa con unas colinesterasas extremadamente bajas tampoco. ¿Cuáles son las probabilidades de secuela de este tipo de intoxicación? Las neurológicas centrales. ¿Pero por qué puede pasar esto? Por el daño post-intoxicación, por la hipoxia que pudo haber tenido el paciente de la misma intoxicación, ¿no? Y en los casos crónicos de pacientes expuestos laborales que no se los detecta a tiempo y no se les hace los controles, pueden llegar a tener polineuropatía sensitivo-motora, que una vez llega a una polineuropatía, poco probable que ya eso pueda revertir en sí ya, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es plaguicidas anticolinesteráticos. Pero también tenemos otros que son los rodenticidas muy clásicos, tener consulta a este tipo de pacientes y como podemos ver, la clasificación de los rodenticidas igual es muy amplia. Tenemos gases como el bromuro de metilo, el fosfuro de aluminio, que yo lo comentaba del gas fosfina, ¿no? También hay minerales que antes se usaban igual como rodenticidas, el arsénico, el talio, el fósforo, el flúor, ¿no? Y orgánicos, como ser la estricnina. Si bien la estricnina ya no se ve, está descontinuada, hemos tenido casos de pacientes que los han encontrado en campos o que los han encontrado que los abuelitos tenían el producto de hace muchísimos años, ¿no?
Entonces, lo que genera la estricnina, porque no vamos a hablar tanto de la estricnina ahora, pero lo que genera la estricnina en el caso de intoxicaciones son rhabdomiólisis graves, ¿no? Las hipertonías que presentan y las rhabdomiólisis que presentan los pacientes, estamos hablando de CPK arriba de 30.000, 40.000, 50.000, ¿no? Por la hipertonía que genera la estricnina, ¿no? Y ahí el tratamiento va a ser benzodiazepina en dosis elevadísimas, ¿no? Y sobre todo infusión. Pero hoy vamos a hablar sobre todo los warfarínicos, los superwarfarínicos, las indandionas y los cumarinos, ¿no? Los warfarínicos y los superwarfarínicos, sobre todo, vienen en presentaciones comerciales gránulos, bloques líquidos, y lo que más vienen son las grajeas de colores, que siempre en los sobrecitos, y los papás los tiran debajo de los muebles, debajo de las camas, y ve el niño, y como parece un dulce, se lo come, ¿no? O si no, ya también de manera intencional, que ahí las concentraciones son mayores, ¿no? Principios activos, como ya los mencioné, ¿y qué nombres comerciales hay? El Brumolin, el Clerat, el Ratixan, el Storm, etcétera. Tiene buena absorción por vía oral, se metaboliza a nivel hepático, se elimina a nivel renal y tiene una vida media variable. La toxicidad, como muchos la conocemos, alteración de la coagulación, ¿no? Presenta también hipoprotonbinemia, aumento de la permeabilidad de los capilares, ¿no? Y bueno, dependerá de qué tipo de raticida está involucrado, que eso va a ser la diferencia entre la potencia y la duración de acción. Los warfarínicos y superwarfarínicos, la vida media es extremadamente larga, por eso es que a estos pacientes hay que hacerles sus controles después de varios días, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tiene ejemplo, viene un paciente que tuvo la ingesta intencional de una dosis grande, ¿no? Bueno, le hago sus laboratorios en ese instante, cuando es una intoxicación intencional, les hacemos sus laboratorios iniciales, ¿no? Bueno, pero están normales, ok, eso no significa que el paciente no esté intoxicado, porque debido a la vida media y al mecanismo de acción de estos productos, puede empezar a actuar después de las 48 horas, ¿no? Entonces, la dosis tóxica, y esto para que haya una idea también de la proximidad de la dosis tóxica, el Brodifacum, la dosis letal 50 en ratas es del 0.3 miligramos kilo, ¿no? 20 gramos de producto, o si no, 1 a 2 miligramos en adultos. Y la warfarina, dosis letal 50 en ratas es de 10 miligramos kilo, ¿no? 250 gramos del producto es igual a 62.5 miligramos en adultos. Entonces, imagínense ustedes que también para llegar a un caso de intoxicación grave por este tipo de producto, tiene que el paciente tomar muchísima cantidad o venir tomando de a poco, ¿no? La ingesta de una dosis única menor no reviste la gravedad, sin duda que el escenario va a ser predominante para nosotros, ¿no? Y el síndrome que puede llegar a tener es el hemorragíparo coagulopático, ¿no? Que va a ser cutáneo mucoso y visceral. ¿Cuáles van a ser las conductas o el tratamiento? Medidas generales, rescate digestivo, en caso que lleguen las 2 primeras horas, tengan un glajo mayor de 13, bien, y no tenga las contraindicaciones que en su momento hablamos, ¿no? Lavado gástrico o simplemente carbón activado dosis única, 1 gramo kilo. Laboratorios importantes que nunca nos pueden faltar, lo que es el coagulograma, ¿no? El tiempo de protombina y el INR van a ser lo que a nosotros nos van a decir cuándo usar el antídoto. Bien, y otra cosa importantísima, porque es algo que yo veo muy frecuente en varios hospitales a los que voy, es que lo usan de manera profiláctica. Paciente ingirió raticida y ya se está indicando vitamina K. No es necesario. No es necesario por la vida media que les digo, y no es necesario si no tengo un tiempo de protombina menor de 50 y un INR mayor de 1.5 a 2. Bien, ¿cuál es el antídoto? La vitamina K1, que es la fitonadiona, ¿no? Entonces, la dosis inicial, 10 miligramos en adultos, 0.6 miligramos kilo en niños y es endovenoso, ¿no? No profiláctico, tampoco intramuscular, y bueno, se pueden hacer algunos tipos de medidas o dosificación de warfarínicos y superwarfarínicos en sangre, que en el país no se realiza. Entonces, la única manera que nosotros vamos a tener para poder pensar o confirmar el diagnóstico es simplemente con los laboratorios del coagulograma y sin duda también con la historia clínica y con el agente involucrado. ¿Qué pasa si ingiere un niño, que muchas veces es común? Bueno, dependerá también de el entorno familiar que tiene el niño, que yo cuando los evalúo mucho a los pacientes pediátricos es una de las cosas importantes que veo,
¿no? Si veo que es un entorno, que la mamá lo puede ver, que lo puede cuidar, que va a estar atenta si el niño sangra o no sangra, lo mando a casa y que vuelva a las 24, y que vuelva a las 24 48 horas para hacerle un control laboratorial, ¿no? Si es un intento de autoeliminación, ¿cuándo le hacemos el laboratorio a su ingreso? Y después en 48 horas. No es necesario hacerlo cada día, ¿no? También es importante evitar el gasto innecesario de laboratorios que no nos van a cambiar la conducta, ¿no? Entonces, en el niño, si lo ingirió hace rato, no hay que hacerle ese minuto. Hay que esperar a las 48 horas y recién solicitar. Bien, eso es lo que es rodenticidas. Y bueno, ahora este producto famoso Paraquat, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o lo conoce, o el famoso Gramoxone, ¿no? Es un herbicida muy letal, la dosis tóxica es media cucharilla, ¿no? ¿Y cuál es el inconveniente que vemos de este producto? Ahora mientras vamos avanzando lo vamos a ir viendo, ¿no? Y bueno, aquí lo podemos ver, ¿no? Gramoxone, este es uno de los productos, y aquí podemos ver, ¿no? Que dice, sobre todo, Paraquat, ¿no? Ahí no lo estoy viendo. Aquí, perdón. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Composición química, Paraquat. Se bajó la... Entonces, ¿qué clasificación tiene este tóxico en el país? En nuestro país, ahora es etiqueta amarilla, ¿no? Pero en otros países, en Uruguay, por ejemplo, es etiqueta roja, ¿no? En otros países este producto se compra con receta agronómica, que es la idea que acá se haga lo mismo. ¿Por qué? Porque hacer un producto de venta libre es una preocupación, es un riesgo, y al ser tan letal no debería ser así. Es un herbicida de contacto, es hidrosoluble, la letalidad es un 80% aproximadamente. ¿Y qué tiene? Al ser un producto extremadamente tóxico, ¿no? En la misma formulación del producto contiene un componente mético, que significa que el paciente, ni bien lo ingiera, va a empezar automáticamente a autorrescatarse, porque al tener un componente mético va a vomitar, ¿no? Tiene también un olor desagradable y sobre todo tiene un colorante específico, que es azul verde. Por eso, cuando ustedes tengan una intoxicación por un plaguicida, tienen que preguntar qué color es, qué color es el producto, ¿no? Y si le dicen es azul verde, listo, atento, porque es un paraquat hasta que se demuestre lo contrario. Bien, entonces, y antes, todavía hace muchos años, cuando se empezó a comercializar, era el color Coca-Cola. Entonces, ahí la cantidad de intoxicaciones que se tenían eran muy altas. Se distribuye a riñones, hígados, músculos, pero tiene mucha afinidad en órganos, ¿no? Que tiene predilección por aquellos tejidos con mayor saturación de oxígeno. ¿Y cuál es el número uno? Los pulmones, ¿no? Su pico plasmático es de 1 hora, tiene una vida media de 5 a 84 horas, tiene baja unión a proteínas plasmáticas, tiene un volumen de distribución de 2 a 8 litros kilo, y solo esas características hace que el producto sea hemodializable. La mayoría es absorbido y es eliminado como tal en las primeras 12-24 horas, no se metaboliza y se elimina en forma incambiada por el riñón, y más del 20 al 30% aproximadamente permanece en los tejidos, en los músculos, ¿no? Es un cáustico, es un corrosivo, por eso es la primera foto que yo mostré, ¿no? Y esto también el mismo producto lo tiene para evitar, obviamente, la ingesta. El problema no es el contacto cutáneo, ¿no? Porque, bueno, podemos tener el contacto cutáneo, vamos a tener eritema, alguna quemadura. El problema es la ingesta. Bien, porque al ingerir es ahí cuando forman radicales libres superóxidos, y sabemos que cuando tenemos muchos radicales libres es extremadamente tóxico, y esto desencadena peroxidaciones lipídicas con destrucción de las membranas celulares. El paraquat tiene acción selectiva por el pulmón. ¿Por qué? Porque tienen unas estructuras, como tiene, es por el tema de que el pulmón también tiene estructuras de aminas, entonces para él es como muy familiar, y por eso tiene mayor predilección por este órgano, ¿no? Genera un proceso inflamatorio, y lo que al final produce es una fibrosis pulmonar irreversible. Es una muerte extremadamente desagradable para el paciente, los tenemos que recontrasedar para que no sienta, porque el paciente deja de respirar de a poco. Es como el COVID, muy similar. La diferencia es que una vez llega a ese punto, no hay vuelta atrás. Bien, ¿cuál es el problema? Que muchas veces los pacientes consultan, y muchos médicos, muchos digo porque nos ha pasado en altísimos casos,
que no conocen este producto. ¿Por qué? El paciente, las primeras horas en la intoxicación, lo que presenta es unos vómitos y diarrea que mejoran posteriormente, ¿no? Mejoran posteriormente. Y lo que hacen es, bueno, mejoró, váyase a su casa. Listo, se fue. Pero el paciente después ya vuelve con las manifestaciones graves, sobre todo respiratorias, porque lo que me genera con el tiempo no es que de la noche a mañana va a tener una fibrosis, sino que se va instalando, ¿no? Y empieza el paciente a desaturar, y lo que hace el médico, lo primero que hace es, al ver a un paciente desaturando, sin duda ponerle oxígeno, que en esta intoxicación está totalmente contraindicado, porque si yo le pongo oxígeno, le estoy dando, de cierta manera, lo estoy envenenando más porque genero más radicales libres, ¿no? Entonces, justo en este caso hay criterios para eso. Dependerá de la dosis también para que nos hable de la gravedad. Tenemos intoxicaciones leves, que mayormente lo que va a tener son las manifestaciones gastrointestinales, ¿no? Vómitos, diarreas, alteración transitoria de las pruebas funcionales y respiratorias, es posible la recuperación, ¿no? Después tenemos de 7.5 a 15 ml aproximadamente de paraquat, tenemos ya una intoxicación moderada severa, sintomatología gastrointestinal, falla renal, alteración hepática y afectación pulmonar, ¿no? Y después tenemos la muerte en 2 a 3 semanas por fibrosis pulmonar, ¿no? Y después tenemos la grave, que es la intoxicación aguda fulminante, que ahí los pacientes nos llegan a durar entre 2 a 7 días, ¿no? Aparte de todas las manifestaciones gastrointestinales iniciales que tuvieron, tienen úlceras bucofaringias, por eso los pacientes, a todos estos pacientes hay que pedirle una endoscopía, ¿no? Después de las 12 horas y antes de las 24 para no valorar el tema de la quemadura, ¿no? Hay riesgo de perforación de esófago, con mediastinitis, vómitos, diarrea, fallo multiorgánico, no coma, convulsiones y muerte en un lapso de unos a 7 días. Un sorbo es 20 ml, ¿no? Aproximadamente. Entonces, un paciente con un sorbo, ya está. Yo hice este cuadro que a mí la verdad me encanta de este tipo de este plaguicida cuando lo realicé, cuando hice esto de las fases, porque aquí les muestro, ¿no? La fase 1, que es en las en las primeras 4 horas, ardor, dolor orofaringio, retroesternal, epigástrico y abdominal, disfagia y cialorrea, porque no deja de ser un cáustico. Entonces lo que vamos a tener también estridor, se puede ver, ¿no? Vómitos, diarrea y edema o ulceración de la mucosa de la boca y hemorragia digestiva en casos que sean también ya la dosis muy alta. En la fase 2, que es entre las 24 y 48 horas, ya empieza la insuficiencia renal por una necrosis tubular aguda, pero ojo, esa insuficiencia renal posteriormente revierte. Este plaguicida tiene la característica de llamarse hit and run, pega al órgano y se va, ¿no? Entonces, por eso, mientras más antes nosotros lo podamos tener y ver y tratar, es mucho mejor, ¿no? Y posteriormente también lo que tiene es una insuficiencia hepática, por necrosis centrolobular y también en casos graves insuficiencias cardíacas, ¿no? Y en el día 214 tenemos disnea, polisnea, hipoxemia progresiva, fibrosis pulmonar y la muerte por hipoxia refractaria y anoxia tisular y o insuficiencia renal también, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un paciente que tuvimos y podemos ver, miren acá, ¿no? Toda la fibrosis, miren, la fibrosis pulmonar ya instalada en un paciente ya grave, que ya no hay nada que hacer, ¿no? Si el paciente nos llega después del día 4, el diagnóstico es muy malo, ya nosotros no podemos hacer mucho y por eso siempre las primeras horas en las intoxicaciones es básica, pero en estos casos sobre todo, sumamente importante. ¿Podemos hacer el diagnóstico? Sí, las pruebas de ionitos de sodio, ¿no? Podemos hacer dosificación de paraquat en sangre. En el país no existe la dosificación de paraquat en sangre, pero sí contamos, yo cuento con las pruebas de tionito de sodio, ¿no? Para hacer en caso de que se sospeche que exista esta intoxicación. La función renal, o sea, hay que hacerle todos los laboratorios de control, ¿no? La función renal, la creatinina puede estar aumentada en las primeras 24 horas, es un marcador de mal pronóstico, ¿no? La gasometría arterial nos permite detectar precozmente la alteración de función pulmonar y valorar el equilibrio ácido-base, y el rayos X de tórax, que en la fase inicial puede ser normal, pero posteriormente puede ya verse la opacidad de los campos pulmonares. Esto de acá, como ustedes ven,
es el Paraquat Test Kit, que es la prueba de tionito de sodio. ¿Cómo la hacemos? En orina. En orina hacemos esta prueba, hacemos que el paciente orine y si yo tengo una coloración de orina azul verdosa, como vemos acá, confirmamos el diagnóstico de Paraquat y es el único plaguicida que reacciona, ¿no?, ante esto, ¿no? Y si es un negativo, la orina va a seguir amarilla, pero si es un positivo, va a cambiar el color. Es una intoxicación que no tiene antídoto, tratamiento sintomático. Todas las intoxicaciones por esta ingestión son de extrema gravedad y alta letalidad, ¿no? Tratamiento. No administrar oxígeno inicialmente. La única indicación que tenemos para administrar oxígeno en estos casos es cuando tenemos una presión arterial de oxígeno menor de 50, ¿no? Como había mencionado, no administrar oxígeno porque aumenta la producción la producción de radicales libres a nivel pulmonar. Bien, y bueno, tristemente, cuando se desconoce, lo primero que se hace cuando se ve un paciente que está taquipneico, con una saturación de 90, oxígeno, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante preguntar, ver igual la boca, ¿no? Etcétera. Medidas de rescate digestivo, bueno, contraindicadas siempre las medidas en embarazadas, en embarazos de 25, 35 semanas, pero ustedes se preguntarán, pero este es un producto cáustico, ¿por qué lo vamos a rescatar? ¿No? Riesgo-beneficio, es en el único plaguicida o es en el único producto cáustico que estamos respaldados científicamente para hacer un aspirado y lavado gástrico debido a la letalidad del caso, ¿no? Y posteriormente también el carbón activado. La hemodiálisis precozmente, ¿no? En las primeras horas, en el primer día, sí o sí. Y la hemodiálisis no es por la falla renal en estos casos. La indicación no es nefrológica, la indicación es toxicológica para eliminar el paraquat. No todos los plaguicidas son dializables, o sea que esto no significa, ay, es un plaguicida, está intoxicado, lo voy a dializar. No. Pero en este producto, en este plaguicida que es el paraquat, sí. ¿No? Y bueno, existen tratamientos específicos para interrumpir el proceso inflamatorio y evitar la progresión del daño, ¿no? Por ejemplo, la ciclofosfamida con metilprednisolona, la N-acetilcisteína, ¿no? Anticuerpos paraquat, empezamos nosotros a usar ciclofosfamida con corticoides, pero estamos también con vitamina E, N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína, ¿por qué? Porque aporta glutatión también, ¿no? También damos heparina de bajo peso molecular, estamos iniciando con los nuevos protocolos, igual empezando a usar el tema del Ambroxol, ¿no? O sea, es un tratamiento complejo que esto sí debe ser hecho específicamente por un médico toxicólogo, ¿no? Hemos tenido casos, preguntarán, ¿pero todos se mueren? Sí. Perdón, no todos se mueren, ¿no? Va a depender del tratamiento que se le haga y qué tan precozmente el paciente nos llegue, ¿no? Hemos tenido pacientes, el primer paciente que hemos salvado fue en diciembre del 2021 que usamos el ditionito de sodio, que ahí ya yo contaba con él, pudimos confirmar la intoxicación, el paciente nos llegó al tercer día, iniciamos con un nuevo protocolo que había hecho y fue nuestro primer sobreviviente en el centro toxicológico, ¿no? Se dializó rápido, antes la gente pensaba que todo este tipo de intoxicaciones se morían, pero a raíz de ese momento ya empezamos a tener bastante sobrevida en estos casos, siempre y cuando nos lleguen a tiempo, ¿no? El último caso que tuvimos fue un paciente de 32 años que llegó a una clínica y recién nos llamaron al día 5. No pudimos hacer nada ya por el paciente, el daño ya estaba instalado y el paciente murió después de 17 días de internado, ¿no? Entonces es importantísimo, sobre todo en este tipo de pacientes, hacer la interconsulta, ¿no? O si tienen la duda, bueno, siempre preguntar la etiqueta y el color va a ser lo que a ustedes les va a guiar. Piretroide. El piretro es el extracto de la oleoresina de las flores del crisantemo, ¿no? Tiene una acción insecticida en estas plantas, ¿no? Entonces, por eso nace nuestros piretroides que usamos actualmente, ¿no? Las propiedades, conocido en la antigua China hace más de 2000 años, y aparte es lipofílico. La diferencia de las piretrinas y los piretroides son que los piretroides son insecticidas sintéticos, ¿no? Ya hechos en laboratorio, análogos de las piretrinas, se disuelven mejor en agua, ¿no? Y su clasificación se basa en su estructura, ¿no? ¿Y qué pasa? La intoxicación por piretroides tiene una clínica mayor.
La clasificación de este tipo de productos mayormente es leve, moderada. Las intoxicaciones por esto no va a pasar de unas náuseas, vómito, prurito, una alergia, un dolor abdominal y hasta ahí va a quedar. Como vemos la clasificación, moderadamente peligroso, poco peligroso, ¿no? Y casi nada peligroso, pero va a depender de la dosis, porque si la ingesta es mucho, la cantidad es elevada, el paciente puede llegar hasta convulsionar, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver, miren esto, que por eso lo traje, ¿no? Podemos ver diferentes tipos de productos piretros. Acá tenemos polvo, ¿no? Igual acá tenemos otro producto igual más pequeño, y para uso veterinario, para uso doméstico, y tenemos en polvo. Pero acá tenemos, por ejemplo, un producto que es alfa-cipermetrina, que es un piretroide asociado a un clorpirifo, un órgano fosforado. Entonces, a veces también contamos con ese riesgo, que no solo hablamos de un plaguicida, sino la mezcla de ambos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué dice acá? Solvente asociado a otro neurotóxico, que es el hidrocarburo. Entonces, tratamos un órgano fosforado, tratamos un piretroide y tratamos un hidrocarburo. Tenemos 3 en 1. Entonces, por eso hay que siempre, ¿no?, estar atentos. Son neurotóxicos, actúan sobre los ganglios basales del sistema nervioso central, prolongan la activación de los canales de sodio voltaje dependiente por unión a él en su estado abierto, sobre todo, ¿no? Entonces, neurotóxicos, sobre todo, los solventes, los piretroides en casos graves, y mayor aún si son concentrados emulsionables, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Inicialmente, si es alguna exposición en las mucosas, o si el paciente igual se lo llega a tomar, irritación, ardor, prurito, ¿no? La descontaminación siempre igual es muy importante, las náuseas, los vómitos, temblores, puede llegar al paciente a tener fasciculaciones, o si no, lo que van a referir cuando lo toman es que no sienten la boca, tienen una como hiposensibilidad también en ocasiones, ¿no? O si no, van a sentir como un leve hormigueo, que eso también puede persistir hasta 24 horas. Bien, temblores, convulsiones, los primeros auxilios, la descontaminación es lo más importante. No se cuenta con antídoto tampoco para este tipo de intoxicación, entonces con un tratamiento sintomático, antihistamínicos, analgésicos, protector gástrico, como en todo, ¿no? El paciente va a estar bien. El diagnóstico siempre, en todos los casos, se va a basar en la historia clínica, ¿no? La anamnesis, el examen físico. No hay un síndrome característico para el paraquat, no hay un síndrome característico para el piretroide, ¿no? Entonces, y tampoco hay laboratorios específicos para los piretroides de intoxicación por esto, ¿no? La cipermetrina, la deltametrina y la permetrina tienen un metabolito de cierta manera en común, que eso lo puede detectar, pero tampoco nos va a modificar en el tratamiento, ¿no? Y bueno, los trabajadores expuestos, nunca olvidar, y que cuando es un accidente en el trabajo, es importante colocar y ya empezar a estar más familiarizado con el tema del diagnóstico, ¿no? Exposición laboral, intoxicación laboral, accidente laboral. Aparte de ser una intoxicación por plaguicidas, el paciente estaba trabajando en un rancho, en donde sea, estaba trabajando para él mismo o para alguien, es una intoxicación o una exposición laboral, ¿no? Entonces, ese diagnóstico tiene que estar y tenemos que empezar a socializar con él. Tratamiento, ABC, monitorización, no tiene antídoto, si tiene convulsión de azepam, si tiene las disestesias cutáneas faciales, las cremas con vitamina E también les ayudan. Si tiene dermatitis, ¿no? Porque también es un producto muy irritable, pues genera mucho prurito. Corticoides, tópicos, antihistamínicos, ¿no? Si está con una afectación, con mucho tos, ¿no? O si no, también tienen una reacción como asmática, beta o corticoides, tratamiento sintomático. La descontaminación, lo mismo que ya hemos mencionado sobre el aspirado, lavado gástrico, el lavado ocular en caso de que sea exposición, o lavado por arrastre a nivel cutáneo, o si no, también el carbón activado. Errores durante los tratamientos de las intoxicaciones. La leche no previene, al contrario, puede empeorar el cuadro clínico, no es un antídoto, no provocar el vómito, no administrar aceite, las atropinas son solo para los plaguicidas anticolinesterásicos, no usar otros antídotos químicos que se desconocen la eficacia médica científica, y tampoco no provocar el vómito en ninguna de estas causas. ¿Cuándo sí podemos provocar el vómito? Cuando el paciente está en el campo, muy lejos y está expuesto a un paraquat. Es en el único plaguicida que a mí alguna vez me van a escuchar si está además muchísimas horas, ¿no? Bueno, provoca el vómito, ¿no? Por la letalidad del producto. Y eso que muy aparte,
¿no? Que el paciente empieza a vomitar bastante, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, quedo atenta si existe alguna duda. Intenté resolver el mundo de los plaguicidas en 1 hora, falta muchísimo, pero bueno, para eso nos sirven estos cursos, ¿no? Para ir aprendiendo, para ir familiarizándonos con el mundo de la toxicología. Así que igual les dejo mis redes para que puedan, cualquier cosa, consultarme. Y bueno, quedo atenta. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o nos vemos el otro viernes.